Bienvenidos al tutorial del día de hoy, amigas y amigos maperos. Hoy conoceremos un poco más acerca de la tabla de atributos, que es la que nos ayuda a conocer de mejor forma la información que tenemos. En base a la tabla de atributos también nosotros podemos hacer este tipo de simbologías clasificadas de nuestra información, por lo que es muy importante que la conozcamos. Para conocer la tabla de atributos de cualquier capa, basta con seleccionar con clic derecho en nuestra capa y abrir tabla de atributos. En tabla de atributos nosotros podremos observar toda la información disponible. Cada capa tendrá cierto tipo de información disponible. Vamos conociendo algunos elementos de nuestra tabla de atributos. Esta es una tabla que se asemeja a una planilla, a una tabla de Excel. Cada fila se denomina registro y cada columna se denomina campo. Por ejemplo, tengo 4 registros, esto quiere decir 4 polígonos, que en su campo de nombre tienen el denominativo de Caía del Gran Chaco. Cuando yo selecciono un elemento en mi tabla de atributos, podré verlo también seleccionado en mi mapa. Me aparecerá en un color amarillo, aquí está. Cada elemento que yo selecciono en mi tabla de atributos me aparecerá seleccionado en el mapa. Si por ejemplo quiero saber cuál de estos polígonos es Irenda, basta con presionar en este registro y ya sabré qué polígono es Irenda. Para editar nuestra tabla de atributos basta con presionar en el lápiz amarillo, el primer botón del sector izquierdo de nuestra tabla de atributos, donde podré iniciar alguna edición, alguna corrección, algo que haya escrito mal en mi tabla de atributos. Tratemos de ser cuidadosos porque podemos estar modificando información que invalide nuestro shape. En este caso volveremos a cerrar. Otra herramienta muy importante en nuestra tabla de atributos son los botones de seleccionar. Son botones que tienen un color amarillo en la parte superior. Podremos, por ejemplo, seleccionar todos, no seleccionar ninguno, seleccionar uno e invertir esta selección, es decir que ese que seleccionamos se deselecciona y el resto queda seleccionado. Otras herramientas, entre la más importante, la calculadora de campos, desde la que podré agregar nuevas columnas con nuevos cálculos que yo pueda seguir haciendo. Podré hacer un nuevo cálculo de superficie, un nuevo cálculo de longitud. Esto lo iremos viendo más adelante. Estas herramientas de selección son similares a las que tengo en mi barra superior de herramientas para hacer selecciones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar algunos polígonos, basta con presionar y seleccionar objetos y todos los que yo trace en un recuadro se habrán seleccionado. Ahí tenemos estos seleccionados, siempre asegurándome de que estoy sobre la capa en la que quiero hacer la selección. Si por ejemplo estoy en esta de caminos y quiero hacer una selección en esta capa, deberé seleccionar esta y hacer la selección. En este caso solamente esos elementos de esta capa se seleccionan. Por más que yo presione elementos que están sobre otros, como estas capas de áreas protegidas, solo se seleccionarán estos archivos. Para deseleccionar, nuevamente presiono en deseleccionar. Puedo hacer selección por polígono. Dibujo un polígono y todo lo que está dentro se selecciona. Para ir trazando mi polígono, un clic normal, y para cerrar el polígono, un clic derecho. Y se finaliza el polígono. Podré acceder a la tabla de atributos directamente desde la barra superior, presionando el botón de abrir tabla de atributos o presionando F6.
Puedo modificar el tamaño de mi menú de tabla de atributos según a cómo me sienta más cómodo. Puedo cambiar mi forma de visualizar la tabla de atributos entre estas dos vistas: vista de formulario o la vista tradicional, que es vista de tabla en formato similar a una planilla de Excel. Eso es todo en cuanto al manejo de la tabla de atributos. Fíjense que esta misma tabla de atributos es la que nos permite hacer una clasificación en las simbologías. Actualmente en mi mapa estoy mostrando una clasificación hecha en base a los nombres de las áreas protegidas. Si yo quiero cambiar esta clasificación, podré hacerlo en base a cualquier otro campo que yo tenga en mi tabla de atributos. Por ejemplo, si yo quisiera clasificar estos mapas no por nombre sino por escala, deberé considerar el campo de escala. Para ello nuevamente nos vamos a propiedades de la capa. En simbología nos aseguramos de tener la simbología categorizada. En vez de utilizar el campo de nombre, utilizaremos el campo de escala. Presionamos escala, aquí no cambió nada porque aún no presioné en clasificar. Me dice que ya hay una clasificación. ¿Deseamos borrar esta que ya hay? Sí. Y ahora me aparecen las otras clasificaciones. En este caso solo tengo de dos tipos: áreas protegidas locales o áreas nacionales. Recuerden que podremos modificar los colores directamente presionando sobre ellos. Yo lo dejo tal como está, presionamos en aplicar y aceptar. Entonces todas nuestras áreas protegidas se clasificarán en base a que si son locales o nacionales. En este caso estas verdes serían las nacionales y estas las locales. Estoy viendo este color de fondo porque mi shape de fondo se encuentra ahí. Eso es todo en cuanto a la tabla de atributos.